Algo grande está cambiando ahora, aunque la mayoría de las personas todavía no se haya dado cuenta. No es algo que aparezca de forma clara en los periódicos, ni viene acompañado de un anuncio oficial. Este cambio ocurre silenciosamente por debajo de la estructura del sistema monetario global, y el centro de esta transformación responde a un nombre antiguo, ignorado durante décadas, pero imposible de sustituir: oro. Durante mucho tiempo, el dólar ocupó el papel de activo de máxima seguridad. En momentos de crisis, el mundo corría hacia el dólar. Hoy, ese reflejo está cambiando. Bancos centrales, gobiernos e inversores institucionales comenzaron a mirar al oro de la misma manera en que antes miraban a la moneda estadounidense. No como especulación, sino como protección estructural. El oro viene llamando la atención por un motivo simple. No depende de promesas, decretos ni de confianza política. Existe por sí mismo. Y cuando observamos el comportamiento reciente de los bancos centrales, queda claro que no se trata solo de diversificación de cartera, sino de un posicionamiento estratégico para un nuevo arreglo monetario, donde los activos reales vuelven al centro del sistema. Esto ayuda a explicar por qué el oro ya se ha valorizado más de un 60% en un solo año. Un movimiento impresionante por sí mismo, pero aún pequeño frente a lo que está en juego. Lo que importa no es solo cuánto ha subido el oro, sino por qué está subiendo. Y esa respuesta está directamente ligada a la creciente fragilidad de las monedas fiduciarias. Este proceso, aunque positivo para quienes ya poseen oro, tiene un costo elevado para quienes permanecen totalmente expuestos al sistema actual. Dólares, bonos, fondos de jubilación y ahorros denominados en moneda fiduciaria pierden valor real de forma acelerada. Quien entiende esto a tiempo gana algo valioso: tiempo. Quien lo ignora corre el riesgo de atravesar el cambio sin protección. Para comprender este cambio, es necesario empezar con una diferencia simple, pero crucial: la distinción entre moneda y dinero. La mayoría de nosotros es llevada a creer que estos dos términos son intercambiables, pero en realidad son muy diferentes. La moneda es una unidad de intercambio. Se utiliza para comprar bienes y servicios, pero no tiene valor intrínseco. La moneda es creada por el gobierno. Es divisible, portátil, duradera y fungible. Esto significa que, en teoría, cada unidad de moneda tiene el mismo valor que otra. El dinero, en cambio, posee una característica adicional. El dinero es una reserva de valor. Mantiene el poder adquisitivo a lo largo del tiempo sin degradarse ni perder valor de forma acelerada. Y es aquí donde entra el oro. El oro siempre fue considerado dinero porque durante siglos mantuvo su valor. Independientemente de cambios económicos o gubernamentales, tiene una limitación natural. No puede fabricarse en masa. Su oferta es restringida, y eso es lo que lo convierte en una verdadera reserva de valor. Hoy, lo que tenemos ya no es dinero, sino moneda fiduciaria. La moneda fiduciaria, como el dólar o el euro, se basa única y exclusivamente en la confianza en el gobierno que la emite. No hay un valor real detrás de ella, solo una promesa de que será aceptada por otros. Esa confianza, sin embargo, está en proceso de derretimiento. ¿Y qué ocurre cuando la confianza en una moneda disminuye? Inflación. O, en términos más simples, el valor del dinero se va. La inflación no es un accidente ni un proceso natural. La inflación es intencional. Cuando los gobiernos necesitan más dinero para financiar sus gastos, la respuesta es simple: emiten más moneda. Como resultado,
Hay más unidades circulando en el mercado, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda existente. Esto no ocurre por error, sino por una decisión deliberada del gobierno de seguir creando más moneda. Y esa moneda no llega a la población de forma igualitaria. Va a quienes están más cerca del centro del poder, donde pueden beneficiarse del aumento de liquidez antes de que la inflación se propague. El oro, por el contrario, no puede crearse de la nada. No importa cuántos gobiernos quieran o necesiten más oro, la oferta es limitada. Esto significa que, mientras la moneda fiduciaria puede inflarse y manipularse, el oro tiene una protección natural contra ello. Se mantiene estable a lo largo del tiempo, preservando el valor de quien lo posee. Ahora que entendemos la diferencia fundamental entre moneda y dinero, queda claro que el sistema monetario global se encuentra en un punto de inflexión. Los bancos centrales, que durante mucho tiempo fueron los guardianes del sistema financiero, comenzaron a cambiar su comportamiento de manera significativa. Aquellos que antes dependían de monedas fiduciarias ahora se posicionan estratégicamente para lo que viene. Saben que las promesas hechas por las monedas fiduciarias, como el dólar, tienen fecha de caducidad y que la solución a la inestabilidad generada por estas monedas se encuentra en algo mucho más sólido y duradero. Este movimiento no se trata solo de diversificación de portafolio, ni únicamente de protección contra la inflación. Estamos presenciando un movimiento global que se desarrolla de forma discreta pero creciente, con bancos centrales comprando oro en volúmenes récord. No lo hacen para aumentar activos financieros, sino para posicionarse ante un nuevo sistema monetario, donde el oro vuelve al centro del escenario, sustituyendo las promesas vacías de las monedas fiduciarias. El aumento de la demanda de oro está directamente ligado al cambio en las reservas globales de los bancos centrales. La valorización del oro en los últimos años es un reflejo claro de esta transición. El oro, que hace poco parecía un activo marginal, se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de reservas de los principales países. Y esto no es una coincidencia. Ocurre porque las monedas fiduciarias están perdiendo valor de manera acelerada. Y esta transición es importante porque apunta a un nuevo tipo de sistema monetario. Un sistema donde el dinero real y tangible vuelve a ser la base, en lugar de promesas en papel que pueden fabricarse en cualquier momento. El oro, con su limitación natural y su valor inmutable, será el nuevo cimiento de las economías, sustituyendo un sistema de deudas interminables que define a las monedas fiduciarias. Esto impacta directamente a todos los que aún permanecen en el sistema actual. Dólares, bonos, cuentas de jubilación y cualquier tipo de ahorro basado en moneda fiduciaria pierden valor de forma acelerada. El proceso de desvalorización puede ser gradual, pero es inevitable. Quien no entienda esto a tiempo corre el riesgo de perder gran parte de lo que construyó financieramente. El sistema está cambiando, y quien no se prepare quedará a merced de la reconfiguración económica que ya está en marcha. Para entender por qué el oro vuelve a ocupar este papel central, es necesario mirar la historia sin filtros. Durante miles de años, el oro no fue solo una inversión, fue el propio cimiento del sistema monetario. Las naciones comerciaban utilizando oro. Las monedas estaban respaldadas por oro. Las personas comunes guardaban oro no para especular, sino para preservar el fruto de su trabajo a lo largo del tiempo. Esto ocurre porque el oro no es solo un activo. El oro es dinero.
A diferencia de la moneda fiduciaria que usamos hoy, el oro posee valor propio, independiente de gobiernos, leyes o promesas. No depende de confianza política. No necesita que alguien crea en él. Simplemente existe, es escaso y no puede ser creado artificialmente. Lo que usamos hoy no es dinero en el sentido clásico, es moneda. La moneda sirve para facilitar intercambios, para contabilizar valores y para circular en la economía. Pero la moneda no es una reserva de valor confiable. Puede crearse indefinidamente, y cuando eso ocurre, el poder adquisitivo de cada unidad existente disminuye. Esta es la raíz del sistema actual. Cuando se entiende esta diferencia, muchas cosas comienzan a tener sentido. La inflación deja de parecer un accidente o un efecto colateral inevitable del crecimiento. Pasa a verse como lo que realmente es, un mecanismo de transferencia de riqueza. La riqueza no desaparece, se desplaza, sale de las manos de quienes ahorran en moneda y va a quienes controlan la emisión de esa moneda. Y es precisamente por eso que el oro siempre fue un problema para gobiernos excesivamente endeudados. El oro impone límites, exige disciplina, impide gastos infinitos, guerras interminables y promesas imposibles de cumplir. Siempre que el oro estuvo en el camino, fue necesario removerlo. No es casualidad que, a lo largo de la historia, veamos repetidamente a los gobiernos alejando a las personas del dinero real y empujándolas hacia monedas que pueden controlar. Un ejemplo claro ocurrió a comienzos de la década de 1930. En medio de una crisis profunda, el gobierno decidió confiscar el oro físico de la población. Lingotes y monedas comunes fueron retirados, mientras que piezas raras y coleccionables quedaron fuera. Este detalle suele pasar desapercibido, pero es fundamental para entender que las reglas nunca son simples ni iguales para todos. Lo que vino después fue aún más revelador. Tras concentrar el oro en manos del Estado, el gobierno revaluó oficialmente el precio del metal. El resultado fue inmediato. Quienes fueron obligados a entregar su oro perdieron una enorme parte de su poder adquisitivo de la noche a la mañana. Quienes lograron conservar oro físico o activos vinculados a él vieron crecer su riqueza sin hacer absolutamente nada. Este episodio dejó una lección que atraviesa generaciones. No se trató solo de confiscación, fue una transferencia de riqueza a escala nacional. Quienes confiaron plenamente en la moneda fueron diluidos. Quienes permanecieron anclados a un activo real atravesaron el impacto en una posición mucho más fuerte. Años después, el mundo intentó reconstruir el orden monetario. A mediados de la década de 1940, las principales economías decidieron vincular sus monedas al dólar y el dólar al oro. En teoría, el sistema ofrecía estabilidad. En la práctica, solo funcionó mientras la cantidad de promesas emitidas no superó la cantidad de oro existente. Cuando eso ocurrió, el desenlace fue previsible. A comienzos de la década de 1970, el vínculo con el oro fue roto. Desde ese momento, los límites desaparecieron. La creación de moneda dejó de tener frenos reales. La deuda comenzó a empujarse hacia adelante mediante la inflación. Y una vez más, el costo fue transferido silenciosamente a quienes confiaban en el papel. Cuando observamos el escenario actual con esta perspectiva histórica, el comportamiento de los grandes agentes financieros empieza a tener sentido. Los bancos centrales no actúan por ideología ni por emoción. Actúan por supervivencia sistémica. Y lo que estamos viendo es un movimiento coordinado, aunque silencioso, de alejamiento gradual de las promesas en papel y de acercamiento a activos
que no dependen de confianza política. Lo más revelador es que este movimiento no ocurre en momentos de pánico explícito. Ocurre antes. La compra de oro a escala institucional es una señal de anticipación, no de desesperación. Es la lectura fría de que el sistema actual ya superó su punto de equilibrio y ahora avanza hacia una reconfiguración inevitable. Cuando quienes controlan el sistema comienzan a protegerse de él, se está diciendo algo importante. Durante décadas, el mundo aceptó la idea de que el dólar era intocable, la moneda de reserva global, el activo final de confianza. Pero esa confianza no es infinita. Depende de disciplina fiscal, de responsabilidad monetaria y sobre todo de la percepción de que las promesas hechas podrán cumplirse. Cuando esa percepción se rompe, el juego cambia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No solo los inversores individuales sienten el peso de la inflación en la vida diaria. Gobiernos enteros comienzan a cuestionar si tiene sentido seguir acumulando activos que pierden valor real año tras año. La respuesta práctica ha sido clara: reducción de exposición a bonos, aumento de reservas en oro y construcción de acuerdos paralelos fuera del sistema tradicional. No es un movimiento aislado ni pasajero. Sigue el mismo guión visto en todas las grandes transiciones monetarias del pasado. Primero, la erosión lenta de la confianza. Luego, la búsqueda de algo real, tangible, que no pueda ser creado por decreto. Finalmente, la reorganización del sistema en torno a ese nuevo eje. El oro siempre reaparece en ese punto de la historia. Nos estamos acercando al momento en que este cambio deja de ser solo institucional y pasa a impactar directamente el comportamiento de las personas comunes. Es ahí cuando la carga emocional alcanza su punto máximo. Es el momento en que el oyente deja de escuchar por curiosidad y pasa a escuchar por necesidad. Cuando queda claro que esto no trata de teoría económica ni de gráficos lejanos, sino del esfuerzo de toda una vida puesto en riesgo por decisiones que no controla. Este es el punto en que la historia deja de ser externa y se vuelve personal. Cuando los bancos centrales acumulan oro a un ritmo acelerado, no están apostando. Se están posicionando para un escenario que consideran probable. Saben que los sistemas monetarios no colapsan de golpe, pero también saben que cuando el giro ocurre, sucede rápido. Primero demasiado lento para llamar la atención, luego demasiado rápido para reaccionar. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que habrá una advertencia clara, una fecha oficial, un anuncio. La historia muestra lo contrario. Las grandes transformaciones ocurren mientras la vida cotidiana sigue su curso, mientras la gente trabaja, paga cuentas y confía en que todo continuará funcionando, hasta que deja de hacerlo. Este es el punto de mayor tensión del ciclo, cuando la confianza aún existe, pero ya está resquebrajada, cuando el sistema todavía funciona, pero solo a costa de distorsiones cada vez mayores. Es en este intervalo donde quien entiende lo que ocurre gana algo raro: tiempo para elegir. Y es exactamente por eso que existe este tipo de contenido. No para generar miedo, sino para ofrecer contexto, para permitir que quien lo escucha no sea tomado por sorpresa cuando la maquinaria acelere. Nada de esto existiría sin personas que fueron más allá de lo básico, más allá de ver, dar like o comentar. Hubo quienes decidieron apoyar financieramente para que una producción independiente como esta pudiera crecer, mantener calidad y seguir siendo libre.
Ese apoyo silencioso sostiene este tipo de análisis profundo, sin patrocinio, sin guiones impuestos y sin compromisos con narrativas prefabricadas. Por eso, el agradecimiento es sincero. A partir de aquí, el escenario comienza a estrecharse. Cuando la confianza en una moneda entra en esta fase de desgaste, las opciones se vuelven más limitadas para quienes insisten en ignorar las señales. La mayoría solo reacciona cuando el impacto llega a la vida cotidiana, cuando el salario pierde fuerza, cuando ahorrar parece inútil y cuando trabajar más ya no significa avanzar. En ese punto, el costo de adaptación siempre es mayor. La historia muestra que en toda gran reconfiguración monetaria no es la riqueza la que desaparece, sino que cambia de manos. Quien permanece atrapado exclusivamente en la moneda fiduciaria ve diluirse su poder adquisitivo. Quien se ancla en activos reales atraviesa la transición con menos daños. No es una cuestión de inteligencia superior, sino de lectura correcta del momento histórico. El oro reaparece en esta etapa no por nostalgia, sino por necesidad. Surge como ancla cuando la confianza en las promesas se rompe, cuando contratos, bonos y papeles dejan de representar seguridad. Lo que queda es aquello que no depende de nadie para existir, algo que no puede inflarse, posponerse ni reescribirse por decreto. Por eso esta fase no se marca con anuncios oficiales, sino con comportamientos silenciosos. Gobiernos ajustan reservas. Instituciones se protegen. El cambio real ocurre antes de ser noticia. Cuando se convierte en titular, normalmente ya está demasiado avanzado como para permitir movimientos tranquilos. Quien entiende este proceso no entra en pánico. No intenta adivinar fechas ni predecir colapsos espectaculares. Simplemente reconoce que los ciclos existen, que ningún sistema es eterno y que preservar valor exige abandonar la pasividad. En el fondo, todo se reduce a conciencia histórica. Los sistemas monetarios nacen, maduran, se expanden en exceso y inevitablemente se transforman. No es una falla moral, es un patrón recurrente. El error no está en el cambio, sino en creer que nunca llegará. El momento actual no es de colapso inmediato, sino de transición. Es la fase en la que aún existe tiempo para observar, entender y ajustar. Luego, el tiempo deja de ser aliado. La diferencia entre atravesar este período con estabilidad o con pérdidas profundas está en la capacidad de reconocer el ciclo mientras todavía se está dibujando. El oro no es una solución mágica ni una promesa de enriquecimiento rápido. Es algo más simple y más antiguo que eso. Es una forma de preservar valor cuando los sistemas basados en confianza comienzan a fallar. No lo resuelve todo, pero históricamente siempre cumplió el mismo papel cuando el mundo necesitó un nuevo punto de equilibrio. La historia no exige que creas en ella. Simplemente se repite. Algunos lo perciben temprano. Otros solo lo entienden cuando el costo ya fue pagado. El punto en el que estamos ahora aún permite elegir. Y eso, por sí solo, es un privilegio raro en momentos como este. El silencio de los grandes cambios siempre es más peligroso que el ruido del colapso. Entender a tiempo no te convierte en profeta, te convierte en responsable de tu propio futuro. La historia no avisa dos veces. Si este contenido te aportó claridad y profundidad, suscríbete, dale like y compártelo. Porque cuando el sistema acelera, solo quienes entendieron antes conservan algo invaluable: la capacidad de elegir.